voy a ir tratando como de agrupar los problemas que aparecen en las preguntas de ustedes, ¿sí? Y en parte me voy a ayudar con algunas de las imágenes que tengo. ¿Sí? Ustedes tienen allí una imagen, ¿la ven? ¿Ustedes, chicos, de ahí? ¿De qué? A ver, los de atrás. ¿Qué dicen? ¿De qué se trata? Es una comisión organizadora de huelga. Se parece en 1904. Por la ropa. Comisión organizadora de la huelga de cigarreras y cigarreros del año 1904. Bueno, esta foto la seleccioné porque a mí me parece que, primero porque se las quería mostrar, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es la intención con esto de ver la imagen fotográfica, ¿no? ¿Cómo está la distribución de las personas? Separados los varones y las mujeres, ¿no? Las niñas por un lado y los niños por el otro, ¿sí? Y que los que están más adelante pueden observar algo en particular que se destaque. La foto de Marx, ¿no? ¿Sí? El cuadro. El cuadro de Marx, ¿no? O sea, estamos en 1904 y esto nos lleva un poco a circulación de ideas, ¿cierto? El marxismo es leído y traducido, como son traducidos también textos ácratas, digo, Bakunin, Proudhon, y otros. Pero acá está claramente identificado en la sociedad de resistencia, y esto, tener un local, un escritorio, un lugar donde reconocible por parte de los trabajadores forma parte de esa militancia sindical. Tenemos separados las mujeres de los varones. Las mujeres eran importantes en la industria del cigarrillo, y cuando se introducen unas máquinas, que son las máquinas Gonza, que sirven para empaquetar los cigarrillos, va a haber una gran huelga en donde las mujeres van a quedar prácticamente solas porque los hombres de las diferentes ideologías, incluidas socialismo y anarquismo, van a querer negociar la huelga, porque de toda manera la introducción del elemento técnico es imposible. Ay, perdón, me olvidé de... Sí, disculpen, me olvidé de esto. Entonces les decía que las cigarreras eran muy importantes en la industria y que la introducción de un elemento tecnológico hace que vayan a la desocupación, son sustituidas por las máquinas. Y esto lleva a un enfrentamiento entre las mujeres, que son las principalmente afectadas por la introducción del cambio tecnológico, y los varones, incluso de las organizaciones sindicales. Y ese conflicto es bien interesante para pensar esta dimensión, que en los lugares del trabajo entran nuevas tecnologías, y esas nuevas tecnologías afectan, ¿no es cierto?, a los trabajadores, y a algunos más que a otras. En este caso, las mujeres que estaban en las tareas de empaquetado son particularmente afectadas porque van a ser echadas de su trabajo. ¿Y qué otra cosa ven en la imagen? Bueno, esto me llevaría a alguna de las preguntas relacionadas con las mujeres. A ver si hay alguna. Vi una relacionada con el voto, pero en este caso es con la condición laboral de las mujeres. Ahora después voy a
responder a una de las preguntas, que es qué pasó con el movimiento feminista en el periodo de surgimiento hasta que se consigue el voto femenino. Eso me desviaría del foco de esta conversación, pero en todo caso vamos a conversar sobre eso. Entonces, ¿qué otra cosa ven ahí en esa imagen? Los niños, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, ¿vieron? No saben cuando camino. Los niños. Y también es un tema, porque el trabajo infantil es un trabajo informal, es un trabajo que a veces es sostenido por las familias, sobre todo por las familias de las clases populares, que, bueno, los trabajadores sin duda, que tienen niveles salariales que no pueden ser sostenidos. Y es interesante porque efectivamente, a pesar de la ley de educación común que obligaba y obliga a los niños y niñas a recibir educación, lo cierto es que muchos niños y niñas trabajaban. Pero de todas maneras, los niveles de trabajo infantil en la Argentina de ningún modo pueden ser comparados, por ejemplo, a los de Gran Bretaña. En Gran Bretaña los niños morían en las fábricas y en las minas. En este caso es bastante diferente, pero esto no quiere decir que no haya trabajo infantil. Muchas veces estaban en fábricas, muchas veces eran los vendedores ambulantes, los vendedores de diario, los canillitas, eran en su mayoría niños. Entonces, y también, ¿saben qué me interesa que ustedes piensen? Es que los trabajadores en su conjunto siempre tuvieron esta cosa de la respetabilidad obrera. Y esa respetabilidad obrera se ve en la forma en la que están vestidos. Ellos y ellas son personas trabajadoras, respetables, bien vestidas, bien educadas, porque en eso consiste la respetabilidad. A mí, esas son cosas que son de la persona, de lo subjetivo, de la identidad, pero también de las formas de sociabilidad trabajadora, ¿no? En el caso de algunas costureras nos mostraba unas fotos y les preguntaban, ¿eso qué es? Están entrando al teatro, me decían, y era la huelga de las costureras, por cómo estaban vestidas. Eso me parece interesante también demostrar. Ahí hay otra, pero no voy a volver sobre esa. Esta también me interesa mostrar, porque es la del 1 de mayo de 1909, la conmemoración del 1 de mayo. Esto da lugar a la Semana Roja de 1909. Yo antes no hablé de conflictos puntuales, uno de los compañeros me preguntó, hay numerosos conflictos, huelgas muy importantes, huelgas por ramas de actividad, huelgas por oficios, huelgas generales y lo que llamaría huelgas famosas. ¿No? Las huelgas famosas, una de las conmemoraciones famosas es esta porque la revolución fue importante. Y una de las huelgas famosas es la de la Semana Trágica durante el gobierno radical, los trabajadores de la industria metalúrgica Bacena, la demanda por mejores condiciones de trabajo, la represión, el combate por los muertos en el cementerio, y las características espaciales de esa protesta que abarcan a todo el barrio de Barracas, que era donde estaba la empresa, y un poco más. Pero esto, en todo caso, me da paso para hablar de la relación del radicalismo con el movimiento obrero, que es una de las preguntas, y de la relación obrera estudiantes con el irigoyenismo, de la que no voy a hablar, no porque no sepa y no esté pensando en la reforma universitaria y las características que ésta puede tener, sino porque me parece que eso pueden abordarlo mejor con Carlos Altamirano mañana. Pero sí, ¿qué pasa? Pero
Sí me parece interesante porque esto habla del Estado, que era una pregunta pendiente de la mañana, la cuestión del Estado. Sí me parece que es bueno ver qué pasa con el tema del radicalismo, porque así como en la parte de la mañana yo les hablé a ustedes de la ley de residencia y la ley de defensa social, que son dos leyes represivas que afectan al movimiento organizado de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tienen el carácter represivo, ¿sí? Las dos se dieron con los movimientos, con las gobernaciones en tiempos en el que estaban en el gobierno las variantes del Partido Autonomista Nacional. Ese propio gobierno, que yo siempre lo pongo entre comillas, ¿no? De que hoy decimos que era de carácter conservador, va a empezar a crear lo que sí me parece que es importante, para ver después qué es lo que pasa con Irigoyen y qué es lo que pasa con Perón y qué es lo que pasa hoy, a crear la primera institución del Estado que va a atender cuestiones laborales. ¿De qué? Bueno, el Código de Trabajo es una propuesta del 4, pero fundamentalmente la creación en el 7, porque el Código de Trabajo fracasa, fundamentalmente la creación en 1907 del Departamento Nacional del Trabajo. Y esto es importante, porque cualquier estudio que se haga sobre trabajadores requiere ir a ver qué es lo que pasó con el Departamento Nacional del Trabajo, un organismo que se convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943 y que se convierte en Ministerio de Trabajo en 1943. Y es desde ese lugar donde, o es uno de los lugares donde, desde el cual se va a intervenir, ¿no es cierto?, en los conflictos laborales o las relaciones laborales. Entonces, el otro lugar es directamente el Poder Ejecutivo. Pero quiero separar esto, ¿no?, esta creación institucional, porque el Departamento Nacional del Trabajo, en el periodo que va entre 1907 y 1943, va a ser el creador de información sobre el mundo del trabajo. Es lo que nos permite saber qué pasa en las industrias de la capital federal, pero qué pasa en Jujuy, qué pasa en Santiago del Estero, qué pasa en el Chaco, qué pasa en los quebrachales, qué pasa en los yerbales. Es decir, tiene una función importante que es construir información. Y cualquier Estado necesita de información, y cualquier gobierno necesita de información, y cualquier partido político necesita de información para poder tomar decisiones adecuadas. Y eso a mí me parece importante, interesante, porque cuando se convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión, pierde el carácter de institución estatal para convertirse en agencia gubernamental. Y este es un salto con consecuencias. No sé si ustedes advierten las consecuencias, la diferencia. No es lo mismo ser una agencia estatal a convertirse en un agente del gobierno. Y en 1943 esa Secretaría de Trabajo y Previsión empieza a dejar de producir información para convertirse en como un boletín oficial para los trabajadores.
Y es importante porque interviene en la regulación del trabajo, pero también es importante porque deja de producir información. Por lo tanto, si nosotros queremos abordar los conflictos durante el peronismo, es decir, entre 1946 y 1955, tenemos que recurrir a cualquier otro lugar, menos a la agencia que producía conocimientos. Miren la importancia de lo que estoy diciendo. Entonces, y ese Departamento Nacional del Trabajo va a buscar arbitrar en los conflictos del trabajo, va a buscar establecer regulaciones en el trabajo, lo cual es una tarea ardua que merecería un seminario para ver cómo funcionan las instituciones estatales, cómo se forman los profesionales, cuál es el lugar de los abogados, cuál es el lugar de los médicos, etcétera, etcétera. El otro lugar es el propio Poder Ejecutivo. Y en este sentido, durante el gobierno de Irigoyen, incluso con lo que digo, no estoy dejando de lado las políticas represivas, sobre todo las que se llevaron en la Semana Trágica y posterior. No estoy diciendo que no hubo represión. Lo que sí estoy diciendo que el propio Poder Ejecutivo buscó dialogar con los trabajadores en huelga, especialmente con esos trabajadores de los servicios y del transporte, ferroviarios, la Federación Obrera Marítima, y en una relación directa. Y ahí las corrientes sindicalistas, sobre todo, son las que más abrieron la puerta. Las foras del 9º Congreso, para decirlo en términos de la organización, estuvieron más en sintonía con más dispuestas, digamos, a dialogar con el propio Poder Ejecutivo. Y esto ha sido una política de Hipólito Yrigoyen. Y esto deberíamos relacionarlo con esto que puse como título, Eclipse del Proyecto Revolucionario, entendiendo que el anarquismo tenía un proyecto revolucionario, que el socialismo lo tenía, aunque era más gradualista en el logro de esa transformación social. Lo cierto es que me parece que en el seno de las propias organizaciones sindicales empiezan a producirse cambios, y también en los sindicatos que se van a organizar. Es eso que a la mañana, con el pretexto de que estaba Luis como dirigente bancario, les decía, bueno, los servicios, es esto, se organizan estos gremios de servicios, Unión Ferroviaria, Federación de Obreros Municipales, Telefónico, Bancario, Comercios, ¿no? Y ese triunfo del sindicalismo en la fora del 9º Congreso, en donde están muchos de estos gremios, hace de nuevo que la relación con el propio Partido Socialista o con los sindicalistas socialistas, con los sindicatos socialistas, sea más complicado. Entonces, la relación de los trabajadores organizados con el irigoyenismo está marcado por la propia dinámica del gobierno, que es más proclive a negociar con unos y otros, y también con organizaciones sindicales que están más dispuestas a escuchar, ¿no?, y a relacionarse con el Estado en las coyunturas. De hecho, algunas de las huelgas se resuelven favorablemente para los trabajadores. A ver, y no sé si respondo una de las preguntas que está acá y otra que está en otro papelito, que es la relación de los sectores populares, sindicales y no sindicales con el radicalismo. Y en este sentido hay que hablar del propio Partido Radical, que hace una interpelación del pueblo, una interpelación del conjunto de los trabajadores, la idea de la nación, pero
pero lo cierto es que hay algunos dirigentes políticos dentro del radicalismo que van a ser más proclives a hablarle a los obreros, a los trabajadores. Digo, más allá de la figura de Hipólito Yrigoyen, estoy pensando en el caso de Santa Fe, y si no me equivoco, un dirigente local que es Caballero, que está hablando, interpelando permanentemente a los sectores populares. Y por otro lado, ustedes tienen que pensar que esa política del 19, que estaba articulado alrededor de figuras políticas y de fuerzas políticas no orgánicas, ya en el siglo XX o hacia fines del siglo XIX y principios del XX, se organizan en partidos políticos, que son partidos políticos más organizados, con estructuras, con formas de decisión establecidas, convenciones y demás, con formas de reclutamiento permanentes que no solo operan en el momento de las elecciones, lo que hace que la relación entre la población y el radicalismo como partido político que va a abrir sus comités, como el Partido Socialista abría sus ateneos, se da una relación mucho más estrecha y se vinculan directamente y apoyan al Partido Radical. Digo, si es esa la pregunta, ¿no? No sé si ese grupo piensa que hay algo más que podría agregar sobre esto, ¿no? Hay muchas preguntas sobre movimiento obrero, juventud, franjas etarias. Por lo menos hay 3 preguntas. Y yo pienso que ustedes dicen, ¿qué pasa? ¿Los jóvenes militaban? ¿Es esa la pregunta? ¿Los jóvenes formaban parte del movimiento obrero? ¿Los jóvenes salían a la calle a protestar? ¿Es esa la pregunta? Si es esa la pregunta, vamos a decir, en todos los partidos había jóvenes. En los gremios, los trabajadores jóvenes participaban. Y es muy interesante cuando uno lee las crónicas de las protestas. Cuando uno lee las crónicas de las protestas en los diarios, La Prensa, La Nación, La Vanguardia, La Protesta o el periódico gremial que uno quisiera seguir, fíjense que les estoy diciendo, La Nación, La Prensa, La Protesta, La Vanguardia, crítica, son muy interesantes porque siempre aparecen 2 actores en las protestas, en la acción colectiva, para decirlo con esa expresión: los jóvenes y las mujeres. Sí, pero eso es lo que les dije, que bueno, que hay toda una historiografía que habla sobre que esa reforma del estudiantil, que la reforma que se inicia en Córdoba, hay un componente, digamos, hay una relación con el movimiento obrero, que tiene que ver con toda esa onda, diría, que se mantiene hasta hoy, que es obreros y estudiantes unidos de adelante. A ver, ¿ustedes conocían esa consigna? Bueno, ¿sí? Entonces la pregunta sobre la reforma del 18 va en esa dirección. ¿Sí? Sí. No, un poquito volviendo a la pregunta que hicimos recién sobre los jóvenes, era, si bien también se refería a la protesta, era un poco esto, ¿no? La juventud a lo largo, digo, del siglo XX más que nada, y otros siglos también, han sido protagonistas de muchas veces motores de cambio, de procesos sociales. La pregunta era un poco apuntaba a eso, ¿no? A través del movimiento obrero, ¿qué papel cumplió la juventud, digamos, en ese terreno? A ver, estoy contestando en términos generales porque, de nuevo, nosotros los historiadores, cuando decimos en esta organización gremial existe esta composición etaria y esta relación de género, es porque tenemos algún dato.
Las organizaciones sindicales no nos dan esos datos, nos dicen, hay 10.000 afiliados. ¿De qué edad son los afiliados? No sabemos. Ahora, nosotros sabemos que entre los 18 y, no sé, los 60 años, ¿sí?, estamos en edades activas y tenemos que trabajar, y que suponemos que los jóvenes se integran al mercado de trabajo, porque una de las características del mercado laboral a principios del siglo, hasta que se produce la crisis del 30, donde el fenómeno de la desocupación aparece de manera más clara, es que los índices de desocupación son bastante bajos, que en términos del lenguaje que se usa para explicar esto, habría una demanda excedente de trabajadores, que se requieren más trabajadores, seguramente de los que se ofrecen en el mercado, poniendo el mercado de nuevo entre comillas, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esa información de cuántos jóvenes participaban. Por eso seguí por el argumento de la descripción de la manifestación, porque en la descripción de la manifestación sí aparecen los jóvenes, ¿sí? Entonces es una respuesta en donde digo, en las manifestaciones sindicales, en las protestas, los jóvenes están, así aparecen en la prensa. No hay datos para decir qué porcentaje de jóvenes estaban dentro de las organizaciones gremiales, pero podemos deducir que había jóvenes dentro de las organizaciones gremiales. ¿Se entiende el camino? La relación del movimiento obrero con el movimiento universitario es mucho más claro en la segunda mitad del siglo XX. La verdad que yo pongo el foco en los trabajadores, ¿sí? Y no tengo, y me jacto de haber leído la prensa gremial disponible, no tengo mucha información de la relación entre el movimiento obrero y el movimiento universitario. Tampoco conozco muchos trabajos sobre el movimiento estudiantil, pero es evidente que en los años 60 la relación entre el movimiento estudiantil, sobre todo en algunas provincias, estoy pensando en Córdoba, estoy pensando en Mar del Plata, por ejemplo, ya un poco más tarde, seguramente en Rosario, en Corrientes, cuando uno estudia la acción colectiva de los años 60 y de los años 70, la presencia, digamos, ese vínculo parece posible. Miren, anécdotas. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 70, y antes del golpe militar del 76, cuando llegaba, qué sé yo, Gregorio Flores, un dirigente del sindicalismo más radical, digamos, radicalizado, diría, cuando llegaba a la Facultad de Filosofía y Letras, más o menos algunos, los que lo tocaban, porque decían, tenemos un obrero en el ámbito universitario, digamos, llegó un obrero en el ámbito universitario. Lo digo así, no para descalificar esa relación, sino para decirles que es una relación muy posterior, y que nosotros tenemos que pensar en términos de una acción colectiva que también excede los marcos del lugar de trabajo. Cuando ustedes piensan en el cordobazo, rosariazo, en la acción colectiva que sale del lugar de trabajo y se extiende al barrio, entonces allí la relación con otros actores sociales, con los estudiantes, por ejemplo, es mucho más clara. Pero ya tenemos ahí una transformación importante, incluso en los modos de pensar esto, y por eso que hablo de acción colectiva. ¿Sí? No sé si contesté. Pregúntenle a Carlos, que él tiene interpretaciones sobre la reforma.
y la relación con los estudiantes. ¿Cuál? A ver. Hay muchas preguntas. Ahora voy a ir más, algunas menos integradas. Por ejemplo, ¿qué otras actividades realizaban los gremios? Los gremios realizaban muchísimas actividades, como las organizaciones anarquistas, las organizaciones socialistas y las organizaciones comunistas. Pero la de los gremios tenían que ver con las reuniones propias de la organización gremial, pero también, por ejemplo, con los picnics, ¿no? Los picnics eran un lugar para educar. Se hacía un picnic, se pasaba un día al aire libre, se organizaba una cinchada entre los buenos y los malos, y siempre triunfaban los buenos, y se veían obras de teatros. El Partido Socialista organizaba ya en la década del 20 exposiciones cinematográficas, porque se estaba difundiendo el cine. Digo, se hacían cosas que también tienen que ver con la sociabilidad del... ¿no? Y eso servía como marco para la actividad militante, para crear sentido de pertenencia, sentido de identidad, formas de acción colectiva. Digo, hay toda una literatura que les habla de las características de los picnics, de lo que se rifaba, de lo que se hacía y demás. O sea, que para mí eran múltiples. Pero también eso permite vincular a una organización gremial, a una organización política, con otros actores. Por ejemplo, con los pintores, con los autores teatrales, ¿no? Porque ahí se empiezan a entrecruzar diferentes actividades. Porque la década del 20, en la década del 20 no hay duda que hay una identidad obrera, que hay una identidad trabajadora. Y entonces muchos intelectuales, muchos artistas, muchos escritores se van a vincular, ¿no es cierto?, con esas organizaciones gremiales. Esta imagen que les mostré antes de la... Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Ya llego, ya va. Esta. Tiene mucho que ver con eso. Grabadores eran los que hacían estas tapas. Hay toda una cantidad de los llamados artistas del pueblo de la década del 30 que estaban íntimamente relacionados con las organizaciones obreras. En La Boca convivía una organización obrera, la sede de un periódico, con el taller de un tipo que dibujaba y que el día que había que presentar algo para el 1 de mayo ponía su dibujo, ¿no? Quiero también que quede claro que se van entrelazando actores con los trabajadores, ¿sí? Entonces eso ya tenemos una respuesta. Me preguntan si el sindicato tenía un fondo solidario para despido, viudez, huelga para sus miembros y familia. Un fondo solidario permanente no. A veces se formaban fondos solidarios en el momento de huelgas, en el que contribuían todas las personas y de los otros gremios. Hacia fines del siglo XIX se organizaron muchas asociaciones de ayuda mutua, pero algunas eran obreras y otras no, tenían el corte de la inmigración, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero no. Ahora, en el momento en que se producía un conflicto, sí, porque era necesaria la ayuda, y si alguien caía preso, también, porque era necesario contratar abogados. Y en este sentido, vuelvo a decirles, el Partido Socialista tenía muchos abogados, digo, entre sus dirigencias, y entonces eso hace que uno los vea operando quiere decir representando a trabajadores no necesariamente socialistas en numerosos conflictos. Y tenemos que llegar
¿Cómo? No. Miren, tenemos que ver dos cuestiones. Estas transformaciones que están en el periodo del radicalismo, sobre las cuales no voy a insistir, y lo que me parece relevante de la década del 30, porque hay una pregunta alrededor justamente de la división de los grupos anarquistas y socialistas antes de 1935. La pregunta la leo para que vean por dónde voy a ir. Dice: ¿la franja etaria tiene relación directa con la pérdida de posición sociopolítica que tenían los grupos anarquistas y socialistas antes de 1935? Formulada así la pregunta es no. Tiene que ver con la franja etaria. ¿Sí? La franja etaria es la edad. No me consta. No. Pérdida de posición sociopolítica que tenían los grupos anarquistas y socialistas. Bueno, en la mañana hablé de las dificultades que se plantean a partir del centenario, ¿verdad? Es decir, y de la aplicación de la ley represiva. Eso coloca en un lugar complejo tanto a los anarquistas, a los socialistas como a los comunistas. Entonces, pero la pregunta dice la pérdida de posición sociopolítica. ¿Sí? Y si yo pienso los gremios, es muy complicado sostener que en los gremios socialistas y comunistas o sindicalistas habían perdido posición. ¿Por qué? Porque en la década del 30, a pesar de toda la cuestión del aparato represivo, los gremios tan liderados por cualquiera de estas ideologías van, sobre todo después por eso puse 1935, después que se sale de las consecuencias de la crisis económica de 1930, después que se sale de la paralización que implica el fenómeno de la desocupación en los primeros años, empiezan a tener un rol activo. Y no solamente tienen un rol activo, sino que se empiezan a negociar los primeros convenios colectivos de trabajo. Claro que el primer convenio colectivo de trabajo venía de 1922 y había correspondido a la Unión Ferroviaria. Pero en 1936, en 1937, numerosos gremios conducidos por socialistas, textiles, por ejemplo, y por comunistas van a negociar convenios colectivos. O sea, que eso me parece que es un tema importante, porque el convenio colectivo de trabajo fija salario y fija condiciones de trabajo. La otra cuestión que se va a dar en los años 30 es que es cierto que si uno mide huelgas y huelguistas, decrece la actividad huelguística, ¿no? Pero también es cierto que se van a dar muchas huelgas en donde los trabajadores van a conseguir las demandas. Es lo que en la literatura aparece como las huelgas transigidas. Eso quiere decir huelgas en donde se acuerda algo. ¿Sí? Y esto es un fenómeno más visible en la segunda mitad de la década del 30. ¿Está claro? Están quedando un poco dormidos, me parece. Y después dice, ¿hubo algún dirigente sindical que haya hecho carrera política? ¿Así? No. Carrera política dentro del gremio, sí.
Pero si carrera política quiere decir se construyó en un líder político que estuvo, fue electo, no sé, diputado, senador. Alguno debe haber habido y se me escapa su nombre, pero no es la norma. Entonces, ¿cuándo aparecen más claramente los dirigentes sindicales en los lugares políticos? Con el peronismo, sobre todo después de 1950, que era lo que les mencioné antes, que se convierten en la tercera rama del PJ y entonces tienen el 30%. O sea que es más complicado responder a esa pregunta. Y hay algunas preguntas. Bueno, hay una pregunta que dice que ¿cómo se incorporaron los movimientos obreros a la estructura piramidal política de mediados del siglo XIX? Esto es Hilda, ¿no? Para las elecciones de Mitre, Avellaneda, Roca. Miren, estamos hablando que los trabajadores organizados son claramente visibles después de Mitre y Sarmiento. O sea que acá, de nuevo, lo que se sabe y lo que ustedes vieron ayer es esa movilización que recorre a todos los grupos sociales, en donde seguramente un carrero, un obrero del ferrocarril apoyaba la candidatura de Mitre, ¿no? Pero como un movimiento obrero, porque ustedes preguntan movimiento obrero. La expresión movimiento obrero tiene que ver con una época. Ustedes fíjense que yo siempre hablo de trabajadores, mundo del trabajo, organizaciones de trabajadores y demás. Movimiento obrero es el movimiento de los trabajadores organizados con un claro sentido de pertenencia de clase. Entonces, y que así fue visto por la historiografía. Es esa historiografía militante que yo les comentaba que había surgido pensando y mirando al peronismo. ¿Están? ¿Sí? ¿O no? Y también hay una pregunta sobre ¿cuáles fueron los límites del Partido Socialista que no tuvo inserción en las zonas rurales? Bueno, a ver, el punto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? El Partido Socialista no tuvo inserción en las zonas rurales. Ese es el punto de llegada. Ahora, ¿en el medio pasó algo? ¿En las zonas rurales se organizaron sindicatos rurales? ¿Hubo protestas en el campo? A ver. Hubo protestas. ¿Qué protestas hubo? Y concretamente las protestas de las estancieros en la Patagonia, de gritos de corta. A ver, protesta de los estancieros en la... Perdón, de los peones. Ah, ahora me gustó. A ver, los peones en la Patagonia 21. ¿Sí? 21-22. ¿Sí? Grito de Alcorta. ¿Obreros? No. Arrendatarios. Chacareros. En el 11. En el 10 y en el 11 hay en La Pampa protestas de chacareros. A principios del siglo, y esto es solamente un fenómeno de principios del siglo, los trabajadores rurales, ¿sí? El tipo que cosechaba el trigo, el maíz, el obrero, el peón rural, en la pampa húmeda, tenía una característica: muchos de ellos eran golondrinas. Ahora, ¿qué tipo de golondrina? A ver, cuando yo digo eran golondrinas, ¿qué están pensando ustedes? Díganme, por favor. A ver, vos estás diciendo de América, pero países limítrofes, pero
No es tan así, no había tantos había migración de los países limítrofes. Del campo a la ciudad, eso es migración interna. Es decir, de La Rioja a... ¿Sabes por qué te digo? Porque el grueso de la migración de los países limítrofes efectivamente viene paraguayos, bolivianos, chilenos a la Patagonia, chilenos un poco antes, ¿no? Pero es una inmigración que en este momento, que es el periodo que va entre 1890 y 1914, no incide en lo que yo estoy diciendo. La característica es que es migración colondrina internacional. Es un italiano, es un señor que sale de la Calabria, que sale de la Sicilia o de donde sea, que cruza el océano Atlántico, que viene, que trabaja acá y que se vuelve. Y esa movilidad espacial es un obstáculo para la organización sindical y para la acción de cualquier partido, porque vos tenés hoy una persona y mañana no la tenés. ¿Sí? ¿Está claro? Digo por lo de la migración de los países limítrofes. Entonces se trata de lo que se llama una... Después, fundamentalmente con el tema de la Primera Guerra Mundial, esto se corta, ¿no? Pero ustedes tienen que pensar que ahí hay un obstáculo y estamos en el momento de mayor expansión de la producción agropecuaria, que es la producción rural. Entonces, eso es un problema. Sin embargo, sí se organizaron sindicatos rurales. Sí. Sí, por eso la pregunta apuntaba de por qué eso es lo que analizaron a lo mejor sectores sindicales más vinculados al anarquismo que... Bueno, ahí habría que hacer un estudio más detallado del sindicalismo rural, ¿no? Porque también nosotros decimos, sí, hay sindicatos rurales, pero es cierto que esos sindicatos rurales eran de los trabajadores que estaban en el pueblo, por ejemplo en Campana, en el Zárate, ¿no es cierto?, trabajando, conectando la producción rural con la comercialización, ¿no? Y es cierto que en algunos había anarquistas, pero en otros había socialistas. Lo que pasa es que muchas veces las fuentes anarquistas demuestran más esa actividad. Y nosotros tenemos que hacer enormes esfuerzos para separar la paja del trigo, es decir, qué es lo que es propaganda para la acción, que lo que es la constitución de un sindicato con fuerza, ¿sí? Y la otra cuestión que les quiero me estoy moviendo para la filmación, perdón. La otra cuestión que les quiero mencionar es el grito de Alcorta, que es lo que más conocen, donde el Partido Socialista y los anarquistas, pero sin duda el Partido Socialista tuvo una enorme fuerza, tuvo peso, ¿no? Pero que es un levantamiento de arrendatarios, de chacareros, y bueno, y ahí los dirigentes socialistas, fueron importantes. Y también podríamos preguntarnos no solamente de la pampa húmeda, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Tucumán, por ejemplo, con los trabajadores cañeros, ¿no? En donde hay algunos pocos movimientos de protesta a principios de siglo, otros por la década del 20, y aparece la organización de los cañeros, de los trabajadores del surco, como se decía en esa época, algunos en la década del 30, pero sin duda con la creación de las fotias, si yo no me equivoco con el nombre, ya en época de Perón. Bien. Y si el periodo de la lucha gremial previo al peronismo, esta es una pregunta que no sé si la voy a poder contestar
está enmarcada en la lucha de clases. Esto quiere decir, entiendo yo, en la lucha de clases, en la oposición entre diferentes clases sociales. Lo que podríamos llamar el sindicalismo combativo, y en esto incluyo al anarquismo, al socialismo y al comunismo, plantean una confrontación de clases. Es la clase trabajadora frente de la clase, ellos dicen, burguesa, de los explotadores, de los capitalistas, de los patrones. Estoy usando el lenguaje de las organizaciones gremiales. En ese sentido, como organización gremial, están planteando una confrontación de clases. Ahora, en las vidas de los partidos políticos esto parece un poco más complejo, porque esos partidos políticos interpelan a clases diferentes. Y un éxito, como decíamos antes, tiene, no sé si pretenden que lo vote, no sé, los herederos de Martínez de Hoz, pero por lo menos que los voten los intelectuales, los estudiantes, los empleados, ¿no? Y en ese sentido es interclasistas. Y por eso hay esa discusión que dicen que los partidos políticos que apelan, que son más policlasistas, tendrían más éxito. Yo no sé, eso forma parte de la ciencia política, pero lo cierto es que ahí hay una cuestión problemática. El radicalismo es policlasista. Y el peronismo, bueno, el peronismo tenemos a Dios y María Santísima. Entonces, ¿cómo pensar el término del clasismo? ¿No? Y, bueno, no sé, chicos, es un problema, resuélvanlo ustedes a partir de ahora. Digo, no sé. No sé, pero algunas ideas tengo, pero entiendo que son desafíos, ¿sí? Que no están resueltos. Esto es lo que quiero decir. Y en general, incluso dentro del partido peronista, los gremios han tenido una relación difícil con los dirigentes políticos del partido. Entonces no es un problema solo del Partido Socialista. Ahora, mal de mucho, consuelo de tonto, ¿no? No es para consolarnos, es para decir que ahí hay efectivamente un problema. Porque las demandas que son de intereses de un grupo trabajador pueden no ser coincidentes con las demandas de otro grupo trabajador, ¿no? ¿Y esto es así? Bien. Y en 1935, que es un año que aparece mencionado en una de las preguntas estas sobre la pérdida sociopolítica, porque con esto empecé a hablar, ahí de nuevo se produce una división de la CGT justamente por ¿cómo se llama? Por las divergencias políticas. Ahora bien, en 1935 también hay un congreso de la CGT que va a establecer un programa mínimo, y yo quiero que le presten atención a ese programa mínimo, porque dice: vacaciones anuales pago, salario mínimo, establecimiento de un seguro nacional de salud, vejez y accidentes de trabajo, políticas de vivienda pública, jerarquía ministerial para el Departamento Nacional del Trabajo. Y ahí ustedes tienen lo que sería como una base programática para lo que después, ¿no?, se llamó Estado de Bienestar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, también esto me interesa. ¿Por qué? Porque después ustedes cuando entremos ahora al peronismo, van a ver que el discurso del peronismo, el discurso político del peronismo, es un discurso que se articula sobre la base de la ruptura.
sobre la base de la idea que antes de Perón, como me dijo una obrera del frigorífico, en Berisso reinaba no existía nada, no había ninguna organización sindical. Y después de Perón vino la felicidad. Entonces, esta idea de la felicidad es importante, porque ¿en qué se basa el ser feliz? Doña María, que era una dirigente del gremio de la carne, decía: con nuestro sueldito nos podíamos comprar un vestidito, el chivito, ir de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Con las vacaciones anuales pagas, con un salario justo. Ahora, esto estaba en las demandas de las organizaciones sindicales en un momento donde estaban ciertamente divididas, estaba dividida la CGT, como el año 1935. ¿Sí? Y llegamos al 43. Y digo llegamos al 43 porque nos salteamos muchas cosas. Nos salteamos el golpe de 1930, nos salteamos lo que se llama la restauración conservadora, nos salteamos la política del fraude en las elecciones, nos salteamos las persecuciones a las organizaciones gremiales, nos salteamos la sanción de la ley anticomunista, es decir, que a la ley de residencia, a la ley de defensa social, ahora le agregamos la ley anticomunista. Nos salteamos la conformación de la división orden social que implicaba la detención arbitraria de personas en las fichas de personal de SWIFT, dice detenido por la división orden social. Ahora, estas cosas son denunciadas por la prensa. Cuando yo hice mi trabajo sobre los frigoríficos, pude demostrar a partir de las fichas de personal que esto efectivamente sucedía. Porque nosotros, como historiadores, no podemos decir cualquier verdura. Tenemos que tener la documentación para respaldar nuestros dichos. Se producen también muchas intervenciones de sindicatos. Esto es importante porque por los estatutos de la CGT no se podían intervenir los sindicatos y sin embargo se van a intervenir ya claramente en una confrontación facciosa al interior de los sindicatos. Y en un cambio de rumbo del golpe de 1943, la llegada de Perón al TNT, porque primero era secretario del Departamento Nacional del Trabajo, y después la transformación de ello en Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí también la lucidez política de Perón, una persona que pertenecía a una de las logias militares, una persona que había participado como miembro del ejército en diferentes situaciones de represión, que había participado en el golpe de 1930, que había partido hacia Italia y había tenido contacto con o conocimiento de lo que era la Carta del Lavoro, el fascismo italiano y demás. ¿Esto lo convierte a Perón en fascista? No. Pero en la época sí era fascista. Porque además, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, está el problema del alineamiento, el problema del alineamiento internacional, si se mantiene o no la neutralidad. Y el juego que van a hacer ahí las Fuerzas Armadas de ser neutrales, después no estar neutrales, cuando Alemania es derrotada, le declaran la guerra. Digo, hay toda una serie de
tejes y manejes del orden internacional que también están impactando sobre la política de los sindicatos, ¿no? Entonces, pero también la política de Perón y de una parte del ejército es advertir que puede leerse como una exageración, ¿no? Pero que las organizaciones gremiales se habían convertido en rojas. Entonces, esta cuestión del anticomunismo, que termina siendo también antisocialismo, se expresa como anticomunismo, esta cuestión del anticomunismo es clave. Y entonces, un Perón que no logra el apoyo de las fuerzas económicas y sociales, como pensaba inicialmente, se va inclinando cada vez más en el apoyo de los trabajadores. Esta es una historia que para ustedes puede resultar desconocida, pero que es clave para entender por qué los sindicatos socialistas y comunistas pierden fuerza en la coyuntura 1943-1946. Si ustedes no entienden ese complejo contexto de la política interna, más la política internacional, más la presencia de las fuerzas militares, resulta difícil entender por qué los sindicatos socialistas y comunistas pierden poder. Y pierden poder porque don Juan Domingo Perón arrebata las banderas históricas del movimiento obrero. ¿Nos guste o no nos guste? Ahora, ¿qué son las banderas históricas del movimiento obrero? ¿Sí? Sí, pero con la interpretación correcta o incorrecta fue la discusión que se llevó en el seno del movimiento obrero. Si vos estabas a favor de la guerra, era una interpretación incorrecta, la otra era la correcta. Si estabas a favor de las elecciones, era una interpretación correcta, la otra era la incorrecta. Si nosotros pensamos en trabajadores, en tipos que están en fábricas y talleres, que tenían una organización sindical, que esa organización sindical había tratado de lograr mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de trabajo, no la revolución social, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, condiciones dignas de trabajo, la creación de los sindicatos autónomos hace un hueco en esa política sindical. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Porque ahí es cuando se produce ¿cómo les diría? Un pase complicado de lealtades, no es tan automático. Miren, el 17 de octubre de 1945, ustedes saben que se moviliza la población en defensa de Perón, que había sido encarcelado por sus propios compañeros de armas. ¿Sí? Esa movilización es interpretada por el propio peronismo como un momento de establecimiento de un vínculo entre Perón y las masas, sin la mediación de las organizaciones gremiales. ¿Sí? Esto se repitió por muchos años, hasta que apareció un libro que es de Juan Carlos Torres, por eso yo les puse para que ustedes leyeran un texto de Dollón y Juan Carlos Torres, que no sé si lo leyeron, que justamente marca el rol que tuvieron las organizaciones sindicales, porque los sindicalistas que tenían una actitud de expectativa hasta el gobierno, para el gobierno, porque que un gobierno reconozca la organización sindical, que hable desde el Estado y reconozca la organización sindical, habla desde el Estado reconociendo una organización sindical, ¿sí? Que convoque a algunos, por supuesto, convoca a algunos para destruir a los otros, pero que convoque a algunos, que se pongan en vigencia las leyes laborales
Porque yo lo que dije es que antes había leyes laborales, pero que no estaban extendidas hacia todo el territorio. Todo eso genera una revolución interna e inseguridades en los propios dirigentes sindicales de cualquier ideología. Se mueven en un terreno difícil, cenagoso. Imaginen ustedes diciendo, qué sé yo, les vamos a dar las vacaciones pagas. Y el que venía reclamando desde hace años por las vacaciones pagas, ¿qué dice? Sacaron la bandera. ¿Entienden? A ver, no lo vean como parte de la vida que ustedes tienen. Piensen ese momento, lo conflictivo que era. Y entonces eso genera divisiones entre las organizaciones sindicales. Y algunos terminan apoyando a Perón. ¿Sí? Entonces, ahora, yo les decía, pero a Perón no le fue fácil. Cierro un poquito la idea esa que había dejado planteada. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre de 1945, que aparece como la base de la movilización peronista y la creación de un nuevo partido político, ¿sí? En 1946, cuando quieren festejar el 17 de octubre, no hay unidad. En el 46, perdón, y tampoco en el 47. ¿Por qué no hay unidad? Porque esos sectores que se habían pasado al peronismo, que querían mantener cierto grado de autonomía, no están tan unidos como la historiografía posterior los ve. Y entonces hay como 5 actos por el 17 de octubre de 1945. O sea, que esto que vemos como un problema de la izquierda, de las izquierdas comunistas socialistas, también es un problema para el peronismo en 1946 y en 1947. Tienen que llegar a 1950 para disciplinar a los trabajadores organizados. Tienen que pasar 5 años para que recién la CGT pueda decir: soy la tercera rama del Partido Justicialista. ¿Se entiende? Pero está claro a dónde voy, ¿no? No nos castiguemos, porque si no terminamos flagelándonos con el problema de las divisiones, de la falta. El peronismo también estaba enfrentando el mismo problema, pero estaba en la estructura del Estado y podía realizar ciertas cosas. Históricas, ¿no? Muchas de las cuales el socialismo siempre frente, de trabajadores. Pero bueno, el peronismo se apropió, o también puede ser que los otros espacios no supieron diseñar estrategias para justamente poder retener esas banderas y que los otros espacios no se apropiaran. Y es difícil pelear contra el Estado. A ver, porque uno de los problemas es el tema de lo que es una política de Estado y una política partidaria. Pero ustedes saben que en la Argentina no existe esa división entre política de Estado y política partidaria. Y entonces yo les diría que es difícil y la primera reacción fue una reacción virulenta de oposición y después hubo reacciones más autocríticas, pero lo cierto es que ya el movimiento obrero con un cierto grado de autonomía, identificándose claramente con algunas agrupaciones políticas, compitiendo, se pierde. Y entonces ahí la verdad que pensando en el momento histórico, ¿no? me resulta difícil imaginar las estrategias de supervivencia. Miren, hay cosas que erosionan las políticas, la legitimidad política de un modo
que a veces se naturaliza. Yo miraba en el periódico del sindicato de la carne, del gremio de la carne, el trabajador de la carne, se llama. Una historieta que se llamaba Julián Contreras. La historieta que aparecía en el periódico gremial se llamaba Julián Contreras. ¿Quién era Julián Contreras? Contreras, el Contreras, Julián Contreras, el tipo que se oponía a todas las cosas buenas que sucedían en la fábrica. Y eso es un modo de legitimación. Porque Julián Contreras no se oponía a las cosas buenas. Estaba discutiendo criterios políticos que se expresaban en esa confrontación dentro de la fábrica. Y Julián Contreras era eso. Miren, hay un pintor también, hizo toda una serie de dibujos con el Julián Contreras. Por ejemplo, el trabajador que se oponía en la fábrica, el tipo que se compraba un coche y que en lugar de ir hacia la dirección de la calle iba a contramano porque era Contreras. ¿Sí? Y también se crearon oposiciones que mantienen vigencia hoy. ¿O ustedes se creen que el cabecita negra cuándo surge? La idea de cabecita negra surge en 1946. Entonces, esas oposiciones, de un lado y de un otro, ¿no?, que son deslegitimantes, son importantes porque van minando la capacidad, ¿no es cierto?, para generar oposiciones claras. Y las organizaciones sindicales quedaron como elementos residuales de esa política del pasado. Allá tenían una pregunta de verde, ahora está comiendo, no puede hablar. Por eso le pregunté. No, yo lo que quería, porque ayer hablamos un poco de pararnos en el sujeto histórico, en el momento que está viviendo y no al que está viviendo. Cuando hablamos de que ellos sentían que le arrebataban la bandera, también un gran sector nos reconocen la bandera por la que venimos luchando hace mucho tiempo. Hay una parte que habrá pensado eso, sí, este gobierno burgués, esta oligarquía, o sea, Perón nos arrebata esto para lograr seguir con lo establecido. El otro grupo dice, nos están reconociendo y vamos sin avance. Exactamente, por eso se producen los pases, que fue lo primero que dije, ¿no? Yo dije, hay sectores del socialismo, del comunismo, del sindicalismo que van a convertirse incluso en miembros importantes de la estructura del gobierno. Luis Gay, Borlenghi, el tipo de la Unión Ferroviaria. Digo, hay personas que entienden que esto finalmente entienden que esto es un reconocimiento de la legitimidad de los trabajadores como interlocutores válidos. Es cierto. Y hay otros que aún reconociendo eso, sienten que sus banderas han sido arrebatadas. Por eso les estoy hablando de la complejidad de ese momento que produce estas cosas, ¿no? Que son inevitables en ese juego político. Pero desde el punto de vista sindical se produce una situación que es realmente importante y es un cambio con respecto a lo anterior. Porque cuando los libros dicen no había niveles importantes de afiliación sindical o había pocos afiliados, hay que decir con qué está comparando. ¿Sí? Entonces, de la nada, las organizaciones sindicales crecieron a tal punto que algunos gremios tenían 10 y 15.000 afiliados. Una marcha por el 1 de mayo eran 80.000 tipos en la calle. ¿Sí? Ahora, en 1945 y más claramente en 1946 se establece eso, el reconocimiento en un registro especial para la personería gremial. Cualquier grupo podía tener una personería gremial.
pero solo uno, un sindicato, era reconocido para la negociación con parte del Estado. Y ahí tienen un proceso de centralización y un proceso de burocratización que impide la representación sindical de aquellos que no forman parte de la agrupación reconocida como parte, como parte de la negociación. Y eso tiene consecuencias hasta hoy, cuando dicen en los organismos sindicales no hay representación de los que piensan diferente. Y eso también va generando divisiones. Pero esto significa que hay un carácter monopólico de la representación de los trabajadores. Y ese carácter monopólico es ejercido por aquellos sindicatos que apoyan a Perón. Entonces, vayan ustedes a trabajar contra esa fuerza. Entonces, por eso las organizaciones sindicales opositoras se van a meter en las organizaciones sindicales. Porque no les queda más remedio, por otra parte. Porque no tienen posibilidad de tener subsistencia en esas condiciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta para esto? Entonces, ¿qué pasa bajo el peronismo? Sí. ¿Hay algún análisis de cómo se da el proceso ese de convencimiento, digamos, dentro de las organizaciones del peronismo? Que es realmente la fuerza que reconoce esas banderas. No sé si se entiende. No. Ayer me sorprendía mucho, traigo una pequeña actualización. Ayer me sorprendía mucho porque me decían que, por ejemplo, en la Argentina el voto censitario no existió, cuando yo toda la vida había tenido entendido que existía un voto censitario, que solamente votaban los que tenían más plata. No, nada. Yo también vengo con la idea de que la llegada del peronismo no significó una transformación mágica del pensamiento dentro de los sindicatos, sino que hubo todo un proceso de persecución y de ejercicio de la fuerza, digamos, con aquellos espacios que no comulgaban con la idea peronista. Y de convencimiento. Claro, bueno, exactamente. Por eso hay un análisis de cómo fue ese proceso, digamos, si solamente fue convencimiento o solamente fue... No, van de la manito, siempre van de la mano, pero vuelvo a dar un ejemplo. En 1946, ustedes imagínense, una coyuntura que el gobierno dice, apoyamos a los trabajadores, ¿no? Entonces, en la mayoría de las fábricas se generan conflictos, pedido de aumento de salario, salubridad en tal sección, reconocimiento de enfermedad laboral de zona insalubre. Doy el ejemplo que más conozco, los frigoríficos de Berisso. No había sección de cada una de las fábricas que no parara cada día. Esto es lo que se dice, que frente a la idea de que alguien te va a apoyar, vos aumentás la actividad para lograr las mejoras. Sentido de la oportunidad política se llama cuando uno hace sus análisis. Ahora, por supuesto, empezaron a conceder, empezaron a conceder y a lograr en ese doble proceso, ¿no? Algunos beneficios y otros no. Pero en ese proceso, las propias organizaciones sindicales dijeron, no podemos soportar este proceso de movilización. Hay que poner un poco de orden. ¿Sí? Hay un periódico que yo conseguí por esto de andar hablando con la gente, los dirigentes sindicales y con la gente que trabajaba en los frigoríficos, que se llama Conciencia Obrera. Hay solo 2 números. Tuve la suerte de que en esos 2 números apareciera lo que proponía el sindicato. ¿Para qué? Para, primero, frenar un poco la movilización, organizar la protesta
¿Para qué? Para lograr algunas de las demandas y no generar tal revuelo, porque ese revuelo iba a generar la oposición de los empresarios. Eso es lógico. Entonces, ahí de nuevo está el trabajo sindical. Son las propias organizaciones sindicales las que van a intervenir. ¿Para qué? Para mostrar cuáles son los caminos posibles. Entonces, no es solo represión, es que las organizaciones sindicales también se involucran porque ven la posibilidad de lograr mejoras. Y vuelvo a repetir, en ese proceso están militantes de diferentes fuerzas políticas. Les cuento específicamente el caso de la industria de la carne porque es el que más conozco. En el nivel de fábrica, el delegado era socialista o comunista, pero en la federación elegían peronistas, porque tenían la posibilidad de dialogar, de llegada. No sé si te respondo, ¿no? Pero las organizaciones sindicales también van a hacer este trabajo. Y también, por eso es interesante ver cuándo finalmente las organizaciones sindicales pierden grados de autonomía. Porque no es en el inicio, es promediando ese diseño de gobiernos peronistas. Es hacia 1950. Entonces esto lo que les está marcando es esa confrontación interna que termina con la pérdida de autonomía. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso fue el Congreso Nacional Extraordinario? El Congreso Nacional Extraordinario de 1950. Eso aparece en el Congreso Extraordinario de 1950. Sí, señor. Y entonces vuelvo acá. Monopolio de la representación, centralización de los sindicatos, fuerte presencia de las conducciones nacionales sobre las conducciones locales. Por eso en las seccionales locales había conflictos. ¿Qué pasaba con los sindicatos que estaban alineados con no conseguías nada? A ver, no conseguías nada. Es monopolio. ¿Algún sindicato no estaría alineado? Seguramente hay sindicatos que no están alineados, pero tienen enormes dificultades para subsistir. Después, esta cuestión de la gradual disminución de la huelga no quiere decir que no hubo conflicto. Quiere decir que el nivel de conflictividad existente en el periodo previo no se da porque está controlado, está normalizado por parte del Estado. Y fíjense, la mayoría de los paros se producen durante los procesos de negociación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Cada momento que se discute el convenio salarial, aparece un paro para reforzar la firma del convenio. Por solidaridad, los paros por solidaridad desaparecieron prácticamente. Cuando nosotros observamos que entre 1912 y 1930 la mayor parte de las huelgas federales son por solidaridad. Entonces, tenés un cambio. Y todo este proceso produce esto último, la disminución de las prerrogativas empresarias, que a partir de la crisis de 1950 y la discusión de los niveles de productividad con el Congreso de la Productividad van a estallar. O sea que en 1952, 1953, 1954 vuelve a verse un problema al interior de las organizaciones peronistas porque está en discusión esta cuestión de la productividad. Y los empresarios que están rojos porque consideran que han perdido la autoridad en los lugares de trabajo y que es todo lo que va a aparecer claramente en la Argentina post-55. Y, a ver,
Bueno, acá era esto lo que acabo de decir. ¿Sí? Pero de aquí, esto, que las dificultades económicas hacen que el propio gobierno peronista sea menos proclive a responder a las demandas de los trabajadores. Y la otra cuestión, los derechos de los trabajadores. Esto sí importa. Esto es relevante. Porque si nosotros volvemos hacia atrás en esta conversación y pensamos en las demandas de las organizaciones sindicales, mejores condiciones de trabajo, responsabilidad de los patrones en los accidentes laborales, reconocimiento de las organizaciones sindicales. ¿Sí? Esos son derechos. Y esos derechos, bueno, derecho al bienestar, derecho a la capacitación, derecho a la educación, esos derechos se viene trabajando. Ahora, es interesante porque en 1904, bueno, primero, porque se declaran los derechos del trabajador. Ustedes saben que para el peronismo había como unos derechos que se recitaban, el derecho a la capacitación, el derecho al bienestar, el derecho a la familia. Ahora, todos esos derechos no incorporan un derecho básico de las organizaciones sindicales, que es el derecho de huelga. ¿Sí? Entonces, y esto a mí me gusta presentarlo con esto. Ese es uno de los derechos. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Parece una casa. Parece una casa, una familia. Es una carroza. La carroza del derecho sexto, que es el derecho al bienestar. ¿Esto qué es? El derecho a la capacitación. ¿Y esto qué es? El derecho a la seguridad social. Son carrozas. ¿Por dónde andaban las carrozas? ¿Por la calle todos los días? No, el 17 de octubre no. El 17 de octubre es el Día de la Lealtad. ¿Cuándo? Bueno, esto es lo interesante. Ustedes saben, el 1 de mayo es una de las conmemoraciones más caras para el anarquismo del socialismo. Fue establecido como conmemoración obrera en 1890. Era el día en que se recordaba a los mártires de la explotación. Era el día que todas las clases trabajadoras de todo el mundo salían a la calle para demostrar el poder de su organización. Estoy como un panfleto. ¿Sí? Bien, eso era el 1 de mayo. ¿Sí? El 1 de mayo. Con Perón se convierte en la fiesta del trabajador. Y se elige la reina del trabajo. De la pobre obrerita se pasa a la obrera más bella. Ustedes no sabían esto. No lo piensen como un horror. En el lenguaje del peronismo tiene que ver con la dignificación del trabajador. Y el lenguaje es importante. Entonces, era el lenguaje de la dignificación del trabajador. Y estas carrozas, esta carroza es de 1950, cuando el tema del año sanmartiniano. Y entonces desfilaban por las calles de Buenos Aires con una multitud impresionante. Ahora, piensen en el valor simbólico que es. ¿Sí? Piensen el valor que tiene como creador de una identidad. Y después podemos discutir esos pasajes respecto a la condición de la mujer en esto. Pero esto era lo que estaba en las calles.
estos tenían el sentido de la representación en el espacio más amplio de la calle. Pero esos derechos de los trabajadores no incorporaban el derecho de huelga. ¿Sí? Entonces, ahí, y además, durante el periodo peronista no se derogaron las leyes.